Hola, buenas noches. Tercer programa del día, día intenso para ser un lunes. Y hemos decidido esta noche hacer un poco de reflexión, porque estamos viendo un poco que la gente se empieza a poner nuevamente muy nerviosa. Las cosas da sensación, o puede dar la sensación. Como ven, vamos a entrar directamente al asunto para no dilatarnos. Las cosas dan la sensación de que se pueden estar precipitando. Todo parece que va un poco mal al gobierno. Por decir un poco, vamos a ser finos, salen incluso situaciones de la izquierda o la ultraizquierda curiosa, como esas fotos, por ejemplo, de Rejón con una barbacoa en un ático, por decir cosas, detalles, que parece que van sumando. Y al final, la primera reflexión que debe hacer uno que ha estado, vamos a decirlo, metido todos estos meses en todos estos temas, es que lo único que ha cambiado es que los medios de comunicación empiezan algunos a informar. Porque todo esto que estamos viendo ha sucedido desde hace meses, pero la mayoría de medios estaban callados. Seguramente la primera reflexión que deberíamos hacer es ¿por qué muchos medios callados empiezan a virar ahora? Y aquí habría dos argumentos rápidos. Primero, por una cuestión económica. Está claro que ven, sondean, entienden que va a haber un cambio de gobierno y quieren estar a buenas con los nuevos. Es algo básico y elemental en la supervivencia de algunos animales, vamos a decirlo así de claro, que creen que las cosas funcionan siempre manteniéndose ellos en el estrellato. A todo esto, ¿qué sucede con el personaje? Hablamos obviamente del señor Sánchez, Pedro Sánchez, con el personaje que está al mando del chiringuito. Insistimos, ya le llamamos chiringuito sin ningún problema. Espero que Pedrerol no nos reclame los derechos. Pero la realidad que podemos pensar ahora mismo es que Sánchez es consciente de que esto está acabándose y quiere permanecer el máximo tiempo posible esperando que algún tipo de cisne negro le ilumine y le permita continuar. Sabe que su camino a nivel nacional ha quedado totalmente desnortado, sabe que su intento de salir a nivel internacional ha quedado totalmente fuera de juego y sabe, obviamente, algo que también hay que decir en voz alta, que él es el único que puede convocar elecciones. Y en ese sentido tiene la tranquilidad de poder seguir destrozando todo lo que toque, porque sabe que nadie lo puede tocar. O esa obviamente es su idea. Porque al final, los asaltos a las estructuras de Estado ya son los cíclicos, prácticamente el del Poder Judicial, donde por cierto hay nueve vocales que parece que quieren ir a Europa a reclamar al gobierno socialista por esos cambios que pretende hacer, que en el fondo es más de lo mismo. Parece mentira que la división del Poder Judicial todavía el resto de jueces no hayan entendido que no funciona así, porque los jueces han de elegir a los jueces, igual que los políticos los eligen las votaciones. Son cosas básicas de la división de poderes. Pero no solo ese asalto a esa institución del Estado, obviamente que llevamos meses con ella, el asalto a la Casa Real, de momento parado, el asalto al CNI, parece que victorioso porque pusieron a una directora sustituyendo a la anterior, que por cierto ha renunciado ya al CNI, y la nueva, pues bueno, ya sabemos que cuando haya cambio de gobierno será inmediatamente cesada, porque hay cosas que hemos dicho en muchas ocasiones. En los servicios de información, y vamos a ir por partes, en los servicios de información lo que no puede tener uno es adscripción política. Son estructuras de Estado y como tales deben funcionar al servicio del Estado, no al servicio del partido de turno. Y la nueva directora del CNI parece que solo está para trabajar para el partido de turno. Hombre, y eso no solo es mala imagen interna, obviamente, sino es muy mala imagen externa. Algunos no entienden qué son los servicios de información y se piensan que es un chiringuito como un ministerio, como esos donde está Montero y sus amigas. Pues no, es un sitio serio y responsable que se preocupa, entre otras cosas, por la seguridad de los ciudadanos de este país. Y en esos asaltos, pues ya dijimos desde hace días que está el Banco de España, está el INE, pues miren, hoy ha dimitido el director del INE porque extraoficialmente, obviamente, está hasta los cojones. Un profesional de la estadística que está hasta los cojones que los políticos se metan a decir que no hace bien las cosas.
Porque hay un problema aquí conceptual de esta clase política que tenemos en el gobierno, aunque en la oposición también hay alguno que déjalo ir, y es un problema de educación y formación. Nadia Calviño parece desconocer cómo funciona el INE y cómo funcionan las estadísticas, y parece que solo funcionan lo que ellos quieren ver y no la realidad del país. Porque claro, cuando uno ve la realidad del país, cuando uno sale a la calle, cosa que estos políticos no hacen, pues se daría cuenta de la situación actual. Pues que suba el 10% del IPC, como hemos dicho en más de una ocasión, pues es una rebaja indirecta del salario de todos los españoles, sí, de esos españoles que se quejaban porque solo les subían, ¡ay!, el 2% o el 3%, no, es que les han bajado el 7%. Si restamos, obviamente, esa subida con ese descenso del IPC y esa de la inflación, y esa es la realidad de la situación ahora mismo. La gasolina disparada, la luz disparada, todo disparado, el gobierno viviendo en Marte, cesando, presionando instituciones del Estado para intentar dotarse de todos los organismos posibles, para intentar, vaya usted a saber qué. Lo decimos así. Aquí saben que no hablamos de conspiraciones, ni hablamos de cosas extrañas, ni de esas cosas. A veces, ejemplo, todo lo que se oye de Indra, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas son bastante más civilinas. No piensen que hay detrás más que la ambición de unos personajes en colocarse en estructuras de Estado para intentar permanecer en caso de que el régimen político donde están, o sea, el partido que gobierna, acabe desapareciendo o es enviado a la oposición. Es tan sencillo como eso. Yo coloco a unos amigos aquí, mira, esta estructura de Estado parece que no la va a tocar nadie, con lo cual se creen que esto es lo gracioso. Saben la importancia de una estructura de Estado y saben que son estructuras que no deben ser políticas, ni el CNI, ni el Poder Judicial, ni nada de eso, ni el INE. Pero las usan políticamente para intentar protegerse en el futuro, porque saben que van a ser derrotados. Todas las otras historias, hombre, están bien para hacer literatura. Y incluso algún tertuliano la puede llevar a una tertulia televisiva, seguro que le pagan bien. Pero vamos a intentar hacer análisis serio y responsable. ¿Es una situación conflictiva la que estamos? Correcto. Pero no es, ni deja de ser, menos conflictiva que hace unos meses. La diferencia, la viralidad que ha cogido el tema, obviamente por un factor importante también, ya no está casado en la oposición, que es como si no hubiera nadie, seamos sinceros. La oposición ha cambiado, con lo cual la forma de actuar de la oposición con los medios de comunicación también ha cambiado. ¿O alguien se cree que algunos medios atendían igual a Casado o querían igual a Casado que a Feijóo? ¿Alguien de verdad se lo cree? Esto al final va de intereses. Oye, vamos a maniobrar un poco contra el gobierno, vamos a presionar un poco, porque así llegas tú y luego ya nos devolverás el favor. Alguno dirá, qué asco de política. Pero es que es la realidad de la política aquí y en cualquier país. Y el sprint del señor Sánchez es simplemente para protegerse a él y a alguno de los suyos de cara al futuro. Colocando gente que cree que estando en estructuras de Estado podrán tener un currículum inmaculado, pero que luego, creemos algunos, deberían ser expulsados. Y aquí hemos explicado en muchas ocasiones una cosa básica de los currículums. Siempre decimos lo mismo. Nunca miren el currículum de alguien a los 35 o a los 45, sino miren el currículum de cómo empezó esa persona a los 35, perdón, a los 25. Porque está claro que si uno lee el currículum de ciertas personas, y dicen, joder, director general desde los 25 años, wow, pues hombre, pues claro que vas a ver un poco de cómo funciona la administración. Hombre, hay algún incompetente, también es verdad, ¿eh? Pero la gracia es cómo ha llegado ahí. Y ahí tenemos ejemplos, incluso en ministros. Sin entrar, obviamente,
que tampoco es que lo haga muy bien, pero pensemos el ejemplo de Montero, por decir un ejemplo claro. La clave no es qué hace Montero de ministra, que lo podría haber hecho hasta bien, miren lo que decimos, que no es el caso, obviamente, lo podría haber hecho hasta bien, pero la clave es cómo entró a ministra. Y la clave en los oficios muchas veces es cómo se entra en las administraciones, en los lugares públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde se ve la verdad que siempre hemos dicho, la democracia, la igualdad de oportunidades. Y está claro que Montero en eso podría haber sido igual a cualquier otra. Cualquier otro subido a la cama con el señor Iglesias podría haber aspirado a ministra. En eso tiene igualdad de oportunidades, seamos sinceros. Pero parece poco serio que en un país democrático la cama sirva para llegar a ser ministra. Y esa es la clave de todo lo que estamos viendo ahora. Tú miras todos los personajes que están moviéndose dentro de las estructuras de Estado y que están siendo colocados y ni uno solo, insistimos, ni uno solo ha entrado por méritos. Todos han entrado porque son hijos de papá, son no sé qué, los ha colocado el vecino, etcétera, etcétera. Incluso los partidos políticos estos de ultraizquierda que van de que no son clasistas y son lo más clasista del todo. Vemos a la Bestringe. ¿Alguien se cree que con la capacidad intelectual que está demostrando, no hablamos ya de los árboles de Madrid, estaría en cualquier sitio con responsabilidad si su papá no fuera quien es? Pero es que alguien se cree que Pablo Iglesias estaría donde está si su papá no fuera quien es. Es que esa es la triste realidad. Que no solo lo vemos en estos partidos, lo vemos con el propio Sánchez. ¿Alguien se cree que alguien recién licenciado se va a una misión internacional a Bosnia? Aunque sea de pringao, como era el caso. No. Alguien recién licenciado, pues se parte la cara entrando, en el caso de ser abogado o economista o lo que sea, pues en un bufete, en una consultoría, o se monta por su aire, como han hecho muchos de los que nos escuchan. Y la realidad es que te das cuenta de que la mayoría, por decir el 100% de los cargos políticos actuales, con alguna excepción, nacen, viven y mueren en la política. Y eso es un problema de fondo, por eso decíamos que hoy tocaba reflexionar de que la gente, claro que es normal que se enfade, se cabree, se ponga nerviosa, porque estamos asistiendo a un cambio de paradigma, digámoslo así, donde la clave no es si mañana gobierna Sánchez o deja de gobernar Sánchez, o gobierna Feijóo, o gobierna hasta Rimadas. Bueno, esto es ironía, obviamente, ¿eh? Pero la clave realmente es si vamos a dotar a este país de las mismas oportunidades para todo el mundo. Y hemos tenido un ejercicio estos días muy curioso que nosotros hemos comentado en repetidas ocasiones. Quizá más de una persona y más de un oyente puede luego compartir o no las ideas políticas de esta persona. Pero, por ejemplo, veía a una abogada del Estado, hablamos de Macarena Olona, aspirar a todo en Andalucía. Y al final no ha asumido la autocrítica, se ha integrado, digamos, en esta familia de vividores, vamos a decirlo así, no asume la responsabilidad y da la sensación de que quien entra en este mundo de la política lo hace para perpetuarse porque ve que otros viven muy bien. Y aquí ya no hablamos de las mismas oportunidades para todos, sino hablamos de gente que entra en la política para perpetuarse, como han hecho muchos de los que hay. Y ese es el grave problema que tenemos en este país. Porque la clase política es endogámica. La clase política no da las mismas oportunidades a todo el mundo. La clase política, además, es votada por mucho ignorante y por mucho analfabeto político que es incapaz de distinguir incluso el bien y el mal. Porque cuando en una democracia se atacan estructuras de Estado, como lo que está atacando el presidente Sánchez con la aquiescencia, obviamente, de su partido, y en buena parte de la oposición, que a veces dice, ¡ay, no sé qué!, pero no llega más.
pues asistimos a una situación un poco dantesca. Cuando pasan situaciones, y aquí ya no entramos en ningún político de referencia, pero cuando pasan situaciones como que, por ejemplo, tenemos que la Fiscalía quiere archivar los temas de Salvador Illa, donde se dan cientos de millones a empresas sin identificar en lugares offshore, que no sabes dónde ha ido el dinero, cientos de millones en temas médicos, y la Fiscalía quiere archivarlo. Lo fácil para muchos es hablar de conspiración, de no sé qué, de esto, no sé qué, pero al final todo es bastante más sencillo. Hay gente que no quiere ir a la cárcel y se protege. Intentemos explicar las cosas de manera sencilla, no le busquemos historias rimbombantes, no, porque esto lo hacen para intentar acaparar la fiscalía. Al final hay fiscales buenos también, claro que sí. Pero es cierto, y lo hemos visto en esto que hemos comentado de la política últimamente, que las pocas oportunidades de entrar en ese mundo de la política pervierten a muchos y los convierten en auténticos seguidores del sistema, porque se dan cuenta que se vive una vez, oiga, y no se vive tan mal en la política. Hasta puedes tocarte los cojones, hablando claramente. Esto no es la empresa privada, esto no son ser un autónomo que trabajas 8 de cada 7 días. La política en este país se ha convertido en un chollo. Y claro que muchos no quieren dejarla, pero aquí es donde viene la parte del análisis que nos parece más interesante. Nosotros insistimos desde hace tiempo que quien puede mover la silla al presidente Sánchez es el Partido Socialista. Nos preguntan en repetidas ocasiones, ¿hay movimientos, no hay movimientos? Nosotros decimos lo mismo. Al final estos son personas. Hay personas detrás de esto. Muchas personas que han hecho ese recorrido que hemos dicho, han nacido en la política, viven en la política y morirán en la política. Son conscientes que al final la democracia tiene una cosa muy tonta, que algunos parece no se dan cuenta. Y es que al final, hombre, hacemos poco los ciudadanos, pero votamos. Y el 28 de mayo, como decimos, ese tercer hito que hemos marcado, se votan elecciones municipales y elecciones autonómicas. Y mucho cargo socialista que ha nacido, vive y morirá en política, empieza a dudar si va a tener esa responsabilidad 4 años más. Mucha gente de ultraizquierda, los Colau, etcétera, empiezan también a dudar de eso. Hay muchos que tienen miedo, porque son conscientes que fuera de la política no hay. Y hay muchos que también son conscientes de una cosa: cuando tu partido gobierna, pues puede colocar a 1000, por decir una cifra, a lo mejor son 100.000, pero para hacernos una idea, puede colocar a 1000, pero si tu partido no gobierna, puede colocar a 200. Y si tú no eres uno de esos privilegiados, estandarte de oro, que diríamos, de pata negra de la política, pues te quedas en la puta calle. Y es triste llamar para que te coloquen y no sé qué, y puedes tener suerte. Pero eso es lo que va a llevar a los movimientos internos en el Partido Socialista. A que mucha gente diga, voy a quemarme yo. ¿Y no se va a quemar el señor Sánchez por su culpa? ¿Voy a tener que asumir yo la responsabilidad de Sánchez cuando no va a poder colocar a tanta gente? Las traiciones empiezan siempre de la misma manera en este país. Por amor, odio o dinero. Y está claro que Sánchez ya fue expulsado en el 2016 y está claro que el camino que seguirá Sánchez es el mismo. Desde el PSOE se moverá, y es cierto, y eso no se puede negar, que la presión mediática por intereses, como hemos dicho al principio, y la presión de la oposición también es importante. Ya no estamos en esa oposición de los gritos, de las manifestaciones, de esas cosas que de las ilusiones de algunos que decían vamos a llegar a gobernar este país con cero experiencia. Ahora parece que hay, o eso debería haber, suficiente fuerza para empezar a cambiar las cosas. ¿Rápido? Pues no.
¿Que algunos quieren precipitar todo y que salga mañana? Pues no, pues irá desangrándose la situación. Y es muy duro, porque mucha gente lo va a pasar muy mal. Y los movimientos de Sánchez, extraños, pues se van a multiplicar. Va a acrecentar la presión para intentar permanecer el máximo tiempo posible, esperando ese milagro, ese cisne negro que aparezca, aunque de momento lo que le están saliendo son patitos colorados que parece que le hacen ir hacia atrás. Creyó que la cumbre de la OTAN sería un buen lugar para exhibirse de cara al mundo internacional y realmente no lo va a ser. Va a ser un anfitrión escondido por muchos y ausente de muchas reuniones. Esa es la realidad internacional de Pedro Sánchez. Es un don nadie. Piensen que un personaje que cuando va a Estados Unidos se dedica a pasear por Nueva York y a decir qué guapo que es, y eso es lo máximo que sacan de una visita, pues es un fracasado. Y Sánchez empieza a ser consciente que es un fracasado, aunque su autoestima le impida reconocerlo. Pero en su alrededor, el gran problema que tiene es que dentro del gobierno está lleno de fracasados. Y gente que tiene cierta autoestima, vamos a decirlo así, que tiene cierto currículum, haya entrado como haya entrado, como los secretarios de Estado de Escrivá, empiezan a avergonzarse de ministros como Escrivá, como todos los altos cargos de Nadia Calviño empiezan a avergonzarse y a irse del gobierno, porque al final esto responde todo a intereses personales. ¿Yo me voy a mezclar con esta basura cuando vaya a caer? ¿No? Y esto al final, la gente a veces tiene un concepto equívoco de la historia incluso. Cuando hubo los cambios, y lo hemos citado en alguna ocasión en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la entrada de Gorbachov, nadie piense que al día siguiente se fueron todos los directores generales, no, la mayoría permanecieron allí. Porque hay cargos que dentro de la estructura del Estado deben mantenerse y lo único que hacen es traicionan o no según su interés. Porque la política al final es cosa de unos, pero gestionar un país es cosa de muchos. Y las malas caras, las malas situaciones se ven no en el primer estamento, que a veces es el más público, sino en el segundo o en el tercero. Y la sensación es cada vez más clara que esto está acabándose. Los tiempos, lo hemos dicho, puede durar. Podemos llegar al 28 de mayo con las elecciones municipales, puede haber la gran bofetada del Partido Socialista, el gran batacazo, puede alguien antes presionar o puede presionar después con la venganza de haber quedado fuera. Y veremos si llega Sánchez a esa presidencia europea de julio del 2023. Su objetivo, está claro, es llegar y acabarla. Y eso creo que todo el mundo debería tenerlo claro. Ese es su objetivo. Opciones. Las que se muevan dentro del Estado depende de dónde llegue a forzar o deje de forzar. Porque ahora el problema de Sánchez es que no solo se fuerza a nivel interno, a nivel nacional, con ese giro de medios de comunicación, sino se fuerza también a nivel internacional. Comentábamos ayer el tema del asalto a la valla de Melilla y el subsiguiente menor a la valla de Ceuta, que ojo con la abertura de fronteras de Argelia hacia Marruecos. Pues hoy se ha confirmado, no solo eso, sino se ha confirmado que según parece hasta milicianos, cada uno interpreta la palabra miliciano como quiera, argelinos, comandaban ese asalto a Melilla. Y eso debe hacernos reflexionar, que la falta de respeto hacia nuestro país se ha convertido en un estandarte en todos nuestros vecinos. Ya no es la falta de respeto que podemos decir casi tradicional de algunos países como Francia, por decir el más cercano, sino parece que se está extendiendo a los países del norte de África. Y ojo, insistimos en la estabilidad de esa zona. Porque los movimientos están muy bien, pero en un mundo globalizado, insistimos, nos interesa un Marruecos estable. Nos interesa, a alguno le va a cabrear, un Marruecos con el rey Hassan. Nos interesa un Marruecos que proteja del yihadismo. Pero ojo, si todo eso se va reduciendo, al final
¿para qué nos sirve? Y si el problema interno de Marruecos se multiplica, ¿podrá controlar el régimen de Marruecos su propia población? ¿Podrá controlar la llegada de avalanchas desde la frontera argelina? ¿Qué papel debe jugar España en ese momento? ¿Tiene amigos España más allá? No sabemos de quién, sinceramente. Bueno, sí, como hemos hecho lo del Ministerio del Aire y del Espacio, a lo mejor de Marte, pero fuera de ellos no creemos que haya ningún amigo más internacional. Ojo, no de España, de obviamente del presidente Sánchez, que ninguneando, por cierto, a la Casa Real, para que vean que todo al final queda conjuntado, pues nos deja sin amigos, que eso lo gestiona muy bien la Casa Real. Y esa es la realidad. ¿Alguien se cree palabras como conflicto con, por ejemplo, nuestro vecino del sur? ¿Tendríamos algún apoyo internacional? Se han reconocido hoy que Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de la OTAN, como diciendo, oiga, es su problema. Lo peor, ¿alguien cree con capacidad de liderazgo a Sánchez para discutir cualquier tema? Porque al final en política lo más importante es que cuando te pierden el respeto tienes muchas dificultades. Y Sánchez le ha perdido el respeto todo Dios en España, fuera de esos que tiene ahí a su vera, obviamente, a los ministros tres cuartos de lo mismo, pero es que le han perdido el respeto, más allá también de nuestras fronteras. Y cuando eso sucede, tenemos un doble problema. Esta semana, cumbre de la OTAN, vamos a ver cómo se moviliza en Madrid, cómo se gestiona en Madrid a partir de las próximas horas, sobre todo el miércoles parece que va a ser un día bastante caótico. Vamos a ver, estaremos allí intentando explicarlo. Creíamos que era importante hacer este análisis, esta reflexión diferente, porque a veces las noticias saben que las hemos explicado en repetidas ocasiones y al final cambian los nombres. Estructuras de Estado, miren, pues hoy ha sido el INE, mañana vaya usted a saber qué será, a lo mejor dimite el director o el presidente del Banco de España, pero al final los conceptos son los que son. Están bien encauzados y nos llevan siempre a lo mismo, a que estamos en una situación preocupante desde hace meses y, como hemos dicho en múltiples ocasiones, no siempre la lógica ni las voluntades, obviamente, son las que hacen que las cosas cambien. Al final, hay variables que hay que analizar y está claro que ahora mismo hay un cambio significativo en comparación con los últimos meses, y es que hace unos meses la situación era igual o peor, seguramente, descontrol, etcétera, pero nadie informaba. Y ahora los medios han virado, también hay más medios, también hay que decirlo, y la sensación en la calle cada vez es de mayor impotencia. Contra eso, siempre decimos lo mismo, tranquilidad. Es aquello de, no hagamos como aquellos que se acuerdan que explicábamos que se fueron a la guerra de Ucrania y llegaba la noche aquel catalán independentista que se volvió a los 10 días, coño, es que bombardean a la noche. Pero qué cojones se pensaba, que se iba de fiesta, que iba al McDonald's, que iba a las fallas o a los Sanfermines. Pues lo mismo hay que decir en esta situación. Todos los que están en este canal lo saben. Hay que tener paciencia, hay que intentar aguantar los días más duros que van a venir. La crisis económica seguramente se va a acentuar. Por más que nos cabremos, no vamos a solucionar nada. Por más que digamos, Sánchez, hijo puta, no sé qué, o su mujer es no sé qué, o yo qué sé qué. ¿Qué solucionamos? Nada. Intentemos todos reflexionar que para sacar fuerzas para estas semanas y meses, lo que hay que intentar mantener es la calma y la tranquilidad, porque sin ella lo único que haremos es convertirnos en ellos, en unos histéricos, unos malos gestores, y en alguien que al final está aquí simplemente para levantar la voz, lanzar exabruptos y gestionar
o decir las cosas de forma incoherente. Quien quiera jugar a conspiraciones, a todas esas batallitas terrenales que hay, a todo eso, genial. Pero algunos pensamos que no hemos llegado hasta aquí, explicando cosas, explicando historias, por perder los nervios, ni por decir una palabra de más cuando no tocaba. Tercer programa del día, nos vamos a emplazar a mañana. Recordemos 2 programas si no hay novedad. Mañana estamos de camino a Madrid. Mañana haremos el recorrido a la inversa. Habitualmente saben que es Barcelona a Madrid. Mañana lo haremos al revés, desde el norte a Madrid. Suponemos que será igual de cómodo. Bueno, vamos en Renfe, vamos a ver cómo va esto. Y en todo caso intentaremos explicar la realidad está allí y moviéndonos desde el centro veremos a ver también si hay muchas novedades, que parece que sí o no. Algunos querían, y vamos a acabar, usar esta cumbre de la OTAN para esconder la situación nacional. Y fíjense, casi ni estamos hablando de la cumbre de la OTAN. Y eso preocupa y mucho en la Moncloa, porque ya no les valen esas fantasías que vendían, como lo que ha dicho hoy el señor Sevilla, me parece se llama, Felipe Sevilla, o Sicilia, perdón, no sé cómo se llama, la verdad, Sicilia, Sevilla, no sé, estos otros que está colocado hoy desde que nació en el Partido Socialista, que la OTAN iba a cubrir Ceuta y Melilla, que era el gran acuerdo, y ha tardado 2 minutos el secretario general en decirle que nada de la China. Esa es la triste realidad. Bofetadas de dentro, de fuera, de todos lados. Y nosotros deberemos estar para intentar explicarlas. Nos emplazamos a mañana, como dice nuestro joven amigo, Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas, que nos gusta el cachondeo a veces. Y nosotros simplemente, ya muy tarde, seguimos.